Lo que falta a la pasión de Cristo. Pascal escribió: Jesús sigue en el huerto en agonía hasta el fin del mundo. Y místicamente es así. Por eso cada jueves vamos con él a Getsemaní, a acompañarle, a estar con él, ¿no? De hecho, en las revelaciones de patrimonial él lo pidió. Él lo pidió, que se consolara su corazón, que se le acompañara en la hora santa de los jueves. Ahí nació la hora santa, la adoración eucarística de los jueves por la noche, ¿no? Jesús mismo la pide en patrimonial. Esta afirmación de Pascal puede tener un sentido correcto si se piensa en la doctrina del cuerpo místico. La cabeza ha resucitado gloriosa, pero su cuerpo místico está todavía en la tierra y su cuerpo eucarístico también. Que no se nos olvide. Sumido en la prueba y en el dolor. Por lo tanto, sigue en la agonía. Pero si el cuerpo está en la agonía, también él está en agonía místicamente. Porque si un miembro sufre, todos sufren con él. 1 Corintios 12, 26. Pero no es este el punto principal en el que nos queremos centrar. Lo principal consiste en saber qué espera de nosotros el Jesús que hoy está en agonía hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué nos pide? Eso es lo principal. Y hay que enterarse. No vale taparse los oídos y mirar para otro lado. Eso es de cobardes. Y aquí las cobardes no tienen futuro. Hace falta gente valiente y determinada. ¿Qué quiere Jesús de nosotros mientras Él permanece en esta agonía? Es muy sencillo. El mismo Pascal contesta: simplemente una lágrima de compasión. Busco compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Salmo 68. Eso es lo que busca y eso es lo que pide, ¿no? Dice Pascal que Jesús se dirige a nosotros y nos dice: ¿quieres que continúe derramando por ti la sangre de mi humanidad sin que tú me des ni siquiera una lágrima de compasión? Pero no es eso ciertamente lo que desea y espera de nosotros en primer lugar. La compasión sí, y la pide y la busca, pero no es lo principal. Lo principal que nos pide, ojo, atención, es que nos unamos a Él en la obediencia al Padre. Eso es lo que nos pide Jesús en su agonía. Quiere que suplamos en nuestra carne lo que resta a su obediencia en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Eso es lo que Jesús nos pide. Obedecer. Nada más. Y nada menos. Que nos unamos a su obediencia. Y su obediencia al Padre es la redención. Nos quiere corredentores con Él. Cooperadores en la obra de la redención, que es la obra más grande de todos los tiempos. Ni la creación, ni la encarnación, ni la resurrección, que son obras grandes de la Trinidad. La obra más grande de la Trinidad que sigue actuando hoy es la redención. Y Jesús nos pide que seamos cooperadores suyos en esa redención. ¿Cómo? Facilísimo. Solo hay que obedecer. Simplemente. Y dice, Jesús nos dice, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Lo que hace el grande a la Virgen es su obediencia, su docilidad. Es verdad que la redención la preservó del pecado original y la ha hecho bellísima, purísima. Sí,
Pero eso es algo que ella recibió, un don que recibió, un regalo que Dios le hizo. Pero el regalo más grande que María le hizo a Dios no fue ser bonita, ser bella, ser inmaculada, por eso no lo hizo ella. Fue hecha así. El regalo más grande que la Virgen le ha dado a Dios es su obediencia absoluta. Y sin condiciones, hasta el final, hasta la cruz. Ese es el regalo más grande que la Virgen le ha hecho a Dios. La obediencia. Y por eso es la principal corredentora. Porque fue la que más ha obedecido. Después de Jesús, que es la obediencia más perfecta, la obediencia más perfecta que ha seguido la de Jesús ha sido la de María. Y la obediencia más perfecta no ha sido porque ella no tuviera pecado, porque ella ha querido obedecer. La obediencia no tiene nada que ver con el hecho de ser inmaculada. Su obediencia perfecta tiene que ver con una voluntad libre y absolutamente entregada, sin ninguna condición, sin ninguna traba, sin ningún pero. Por eso la obediencia de María es perfecta, porque ella ha querido libremente obedecer. Y ha sido perfecta porque ha ido con Jesús hasta el final. Y por eso ha recibido el privilegio único de ser la primera, junto con Juan, de contemplar el corazón abierto de su hijo. El que estaba oculto, el que estaba tapado, ella lo contempló la primera por su obediencia. No podemos pretender contemplar el corazón de Cristo si no obedecemos a Dios. Ese es un tesoro que Jesús reserva a los que le obedecen, a los que le obedecen de verdad. Y eso es lo primero que Él nos pide, nuestra obediencia. Porque además nuestra obediencia es el acto más reparador y el que de verdad le consuela, el que estemos unidos a la voluntad del Padre. Y Jesús, cuando dice, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, nos está diciendo eso, que podemos ser como su madre si obedecemos como ella ha obedecido. Ese es verdaderamente el que está cerca de mí en mi agonía y me consuela. Cada vez que nos encontramos ante una obediencia difícil, y esto nos puede suceder en determinados momentos de la vida, es necesario que nos apresuremos a ponernos de rodillas junto a Jesús en Getsemaní para que Él nos enseñe cómo se obedece, cómo se realiza esa obediencia que nos resulta difícil. Aún más, Él la hará en nosotros y con nosotros. No nos va a dejar solos a la hora de obedecer, porque sin Él no podríamos obedecer. Sin mí nada podéis, y obedecer menos. La obediencia, sobre todo, es la virtud de quien gobierna, de los prelados. En ellos, en efecto, como Jesús, brilla o debe brillar la obediencia esencial, que es obedecer a Dios. El que tiene un puesto de responsabilidad, un puesto de gobierno, lo tiene principalmente para obedecer a Dios, no para hacer lo que le parece o que otros hagan lo que a él le da la gana, sino para obedecer a Dios e impulsar a los demás a lo mismo, a que obedezcan a Dios. Pedro, que tenía un puesto de gobierno, era el primero vicario de Jesús, el primer papa, dijo ante el Sanedrín que es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Esto traducido a nuestro lenguaje es: yo tengo que agradar a Dios antes que a los hombres. Tengo que caer bien a Dios antes que a las personas. A veces cuando, a mí me pasa, ¿no? Cuando alguna vez tengo que hablar con alguna persona y tienes que hacer esto, y es que si digo esto, es que si hago lo otro, se van a enfadar, les va a parecer mal, van a decir que soy una borde. Eso es muy típico, ¿no? Pues que lo digan. Es mejor que seas borde con las personas que no que seas borde con Dios. Es que si no van a decir que soy una borde, y si no vas a ser borde con el Señor. Y eso muchas veces nos cuesta porque somos cobardes, ¿no? Y queremos caer bien, queremos agradar.
Y es obedeciendo a Dios como se adquiere. Solamente obedeciendo a Dios adquiriremos el derecho de ser obedecidos por los hombres. Un superior, un prelado, un papa, cualquier persona que tenga un puesto de autoridad, de responsabilidad, si no obedece a Dios, nunca va a ser obedecido de nadie. Porque la autoridad viene de Dios. Y solamente confirma su autoridad si demuestra que obedece a Dios antes que a los hombres. Y si no, será tomada por el pito un sereno siempre, no le hará caso a nadie. Además de desagradar a Dios, claro, tampoco agradará a nadie. Eso que no se nos olvide. Y esto para que en el universo y en la Iglesia una sola voluntad, la de Dios, gobierne en todo y sea obedecida directa o indirectamente por todos. La voluntad del Padre. Todo lo demás importa muy poco. La voluntad particular de cada uno, la opinión de cada uno, las preferencias de cada uno. Eso es nada, es absurdo, no tiene ninguna importancia, solo importa la voluntad del Padre. Obedecer a Dios no es un programa de vida abstracto o esporádico que sucede de vez en cuando. Hay un momento difícil en mi vida, me planto y obedezco a Dios. No, eso es una tontería. Si tú no obedeces a Dios todos los días en las cosas pequeñas, no sueñes que el día que te pase algo gordo y de identidad vas a obedecer a Dios. Porque como no estés entrenado, el día que no improvisas, hay que estar todo el rato ensayando. Y aún así, el día que hay que interpretar una pieza maestra es difícil. Con que si no das ni clavo, no sueñes que vas a obedecer en lo grande si no les pide en lo pequeño. Eso también nos lo dice Jesús. Hay que obedecer todos los días a todo el mundo en todas las cosas. Y digo, oye, qué rollo, toda la vida obedeciendo. Pues sí. ¿Y tengo que obedecer a la última que ha llegado? Sí. ¿Y en que me ha dicho que ponga la servilleta aquí en vez de aquí? Pues sí, porque como no hay ningún mal grave cierto, vas y haces lo que te ha dicho. ¿Y qué más da? Pues como da lo mismo, hace lo que te ha dicho, no lo que tú quieres hacer. Pero si es una tontería, pues no debe ser tanta tontería cuando te supone tanto problema hacerlo. Haz lo que te dicen todas. Sé sumisa a todas. Hasta, no tenemos gato, pero al gato también habría que ser sumiso. Al último que esté en casa. Obedece siempre en todo, mientras no sea un mal grave y cierto o algo que vaya en contra de los superiores legítimamente constituidos. Sí, ahora llega el verano, empezaremos con la eterna historia de las ventanas. Ventana para arriba, ventana para abajo, persiana para arriba, persiana para abajo. Es que fulana ha subido la persiana, pues ahora con la misma autoridad, pues yo y la bajo. Sí, la misma autoridad, sí. Y la persiana para arriba, la persiana para abajo, la persiana para arriba, la persiana para abajo, y al final se ha roto la cuerda de la persiana. Y yo tengo unas tentaciones de decir, no se vuelve a tocar en todo el verano y se queda la persiana de una manera. Y acabamos. Pero claro, me parece injusto porque entonces damos gusto a la que quiten la persiana abajo. Entonces, hay que arreglarla para no darle siempre gusto a la que quiten la persiana abajo. Persiana para arriba, persiana para abajo. Es una tontería, pero es real. Y por último, ya cuando el litigio llega al colmo, fijaos la profundidad del problema frente a Getsemaní, la persiana para arriba y la persiana para abajo, ¿no? Cuando ya el litigio llega al colmo, una de ellas, la más lúcida, dice, a mí que me lo diga nuestra madre. Nuestra madre dice, yo no intervengo en semejantes conflictos, tengo orden de no intervención, no participo en ese conflicto bélico porque no tengo ganas, porque el que se meta redentor sale crucificado, al final la culpa de lo que sea la tendría yo. Yo no toco la persiana, pero se rompió la persiana porque yo la toqué. Fue nuestra madre la que fue a subir y se rompió. Fijo, no toco la persiana en un mes. Entonces, yo no toco más persiana que la de mi de la del archivo, os lo prometo. Para no generar conflictos ni dar lugar a favoritismos, yo solo gobierno las persianas, la de mi y la de mi archivo. Las demás no las toco. Ya como última solución, lo que diga nuestra madre, o que hay que subir la persiana, a mí que no lo diga la priora. Y a esa que dice eso, generalmente si la priora va a decirle algo, la pone un piso a la gran vía y le dice que tú... Entonces la priora ni intenta, dice, ¿para qué? Son tonterías, pero si ni siquiera soy capaz de ceder en eso, en una persiana, o en doblar la servilleta así, o asá, tonterías, pero son reales. ¿Creéis que cuando llegue una gran obediencia en mi vida voy a ser capaz de obedecer una cosa en más entidad? No seamos ilusas. Si mi amor propio no me deja que la persiana esté como a mí no me gusta,
¿Me va a dejar renunciar a algo importante? ¿Rendir mi propio juicio en una cosa de entidad? Pobre Fiora, que lo intente. A ver, que estoy dispuesto a obedecer. ¿Qué manda? No, nada. Deja, no importa. Me te vas. Te sacuden, no. Obedecer a Dios no es una cosa esporádica que se haga de vez en cuando. Es el tejido cotidiano de nuestra existencia. Y hay personas que tienen una tela preciosa y otra que tiene llena de bolchos, nudos, agujeros, porque no hay manera de obedecer. Cada vez que acogemos una buena inspiración, no cualquier inspiración, obedecemos a Dios. Cada vez que decimos no a una voluntad de carne, a una voluntad humana, natural, es obediencia a Dios. O sea, cada vez que no hago lo que a mí me da la gana y no sigo mi criterio en la persiana, sino que dejo que otra gobierne la persiana, estoy diciendo sí a Dios, porque me estoy diciendo no a mí misma. Pero de vez en cuando saldrá mi yo diciendo, ¿y por qué tengo que ser yo la única imbécil que ceda la otra? Que ese no es tu asunto, que estábamos hablando de tu voluntad, no la de la otra que se la gestione la otra. Tú cede tú. Y sé sierva de todas. Y déjate pasar por encima. Bueno, pero que pisan con cuidadito, ya sí. Si te pasan por encima van a ir pisando con cuidadito. Pasarán como a Tila, que es como se suele pasar en esos casos. ¿Te crees que van a decir, perdona, te voy a pasar por encima con mucho cuidadito? ¿No? Que te guardes, fastidio. Y siguen para adelante. Que pasen por encima, pero cuidadito, que yo tengo las lumbares. Sí, van a tener en consideración todo eso. No, pero tenemos que convencernos de que es así, y buscar el último lugar, ser siervo de todos, estar sumisas a todas. Y eso en un convento tenemos la tira de ocasiones para obedecer siempre en todo. La luz, la ventana, la grabación, la puerta, el boli, el no sé qué, 20.000 cosas. ¿Y por qué hay que hacerlo como ella diga? No es que haya que hacerlo como ella diga, es que hay que hacerlo como... Es que no hay que hacerlo como tú dices. Da lo mismo que se haga como dice esta, aquella o la otra. La cosa es que no se haga mi voluntad, que yo me niegue. Hay que estar todavía negándose. Pues sí, mira, porque por mucho que te niegues, se te van a colar montones de cosas en que no te vas a negar. No hay problema de que tengas un sobreexceso de negación propia. No he conocido a nadie, ¿eh? Con sobredosis de autonegación. Está hecha polvo porque está todavía negándose. No. Haciendo el propósito de negarte siempre, te negarás alguna vez, aunque si no lo haces propósito de negarte siempre, cero pelotero, jamás de los jamases. Entonces hay que apuntar muy alto para luego llegar aquí. Porque si apuntamos aquí, vamos, y despegámonos del suelo. ¿Vale? Esto es verdad. O sea, no os importa, porque hay que hacer lo que diga esta, o la otra, o aquella. No, que da igual. La cuestión es no hacer lo tuyo, no salirte tú con la tuya, negar tu propia voluntad. Y llegar al convencimiento íntimo, esto es más difícil todavía, de que la voluntad de cualquiera es mejor que la tuya. Pero esta es más tonta que el picio, si no va a hacerlo con un canuto, vamos a hacer lo que ella diga. Al Señor le agrada. Si es que es tonta, si es que vamos, tiene unas luces en los talones y le lucen pocas veces. ¿Y vamos a hacer lo que ella diga? Sí. Porque al Señor le agrada. ¿Cómo le va a agradar eso al Señor? Fíjate si le agradan cosas raras al Señor, que le agradamos tú y yo. Pues puede ser que también le agrade que hagamos la voluntad esa que no tiene luces. No, creo que decía, Dios tiene sentido del humor muchísimo. Ah, sí, hombre, me ha llamado a mí, no va a tener sentido del humor. Tiene que tener sentido del humor por arrobas para haberme llamado a mí, ¿no? Pues esto es lo mismo. Jesús nos dice, una frase que nos hemos acostumbrado a oírla y nos parece normal. Y no es normal. Es impresionante. Yo hago siempre lo que al Padre le agrada. La palabra de Jesús es verdad. Yo hago siempre
lo que al Padre le agrada. Y yo digo, hombre, pues yo hago una vez, le atino, pero normalmente no hago siempre lo que al Padre le agrada. Ojalá pudiera decirlo. Juan 8:29, yo hago siempre lo que agrada al Padre. Y otra cosa que es súper impresionante. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. O sea, lo que me nutre, lo que me da vida, lo que me hace crecer, lo que me sustenta, que ese es el alimento, es hacer la voluntad de mi Padre. Es que como ya nos hemos acostumbrado a oír eso, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, no nos damos cuenta de lo que Jesús está diciendo ahí. Lo que me da la vida, lo que me sustenta, lo que me hace existir, es la voluntad del Padre. Son frases impresionantes. Juan 4:34. Ya de paso veis el capítulo entero, que está muy bien. Juan 8:29 también, el capítulo entero también está muy bien. Y ahora viene lo más importante. La alegría más grande, anotar esto, grabarlo a fuego en vuestra alma, en vuestro corazón, donde queráis. La alegría más grande que una criatura humana puede darle a Jesús, puede darle a Dios, la alegría más grande que le podemos dar a Dios es compartir el destino de Jesús. Ser Jesús. Configurarse con Jesús. Vivir y morir como Jesús. Esa es la alegría más grande que le podemos dar a Dios. El siervo de Dios. Jesús es el siervo de Dios. Llevando, como Jesús, la propia voluntad de obediencia hasta el extremo. Querer obedecer hasta el extremo y con todas las consecuencias. Esa es la alegría más grande que le podemos dar a Dios. Incluso obedecer como Jesús en la más total oscuridad, como él hizo en Getsemaní. Obedecer siempre y hasta el final. Esa es la alegría más grande y el acto que más glorifica a Dios. El siervo de Jesucristo, o sea, aquel que pone su vida a total disposición de Dios en Jesús, ese es el siervo de Jesucristo, se convierte por eso mismo, como Jesús, en objeto de la complacencia del Padre. Las palabras que el Padre pronunció un día sobre Jesús se convierten en ese momento, en el momento en que obedece hasta el extremo, en palabras pronunciadas para él. Sobre todo aquellas palabras que se dijeron sobre Jesús en su bautismo. Tú eres mi Hijo, el amado, y en ti me complazco. Eso lo dice el Padre sobre mí cuando yo obedezco. Y cuanto más perfecta es la obediencia, más grande es su complacencia. Concluyo con unas palabras muy familiares de Filipenses 2, que también conviene leer, que resumen todo el misterio que hemos querido contemplar. Vamos a escucharlas, pero no como procedentes de la boca de Pablo, sino como si las pronunciara directamente el Padre. Dice así, son muy hermosas. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de obediencia que tuvo Jesucristo, mi Hijo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a la semejanza de hombre y hallado en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.